Seguimos, amigos, en la central de informaciones. En las últimas horas se ha estado hablando de Keiko Fujimori y las complicaciones que ha tenido en torno a la decisión del Ministerio Público de investigar a la lideresa de Fuerza Popular y también a su esposo, Mark Vito, bajo la Ley de Crimen Organizado y del nuevo Código Procesal Penal. El fiscal José Domingo Pérez está realizando las investigaciones por el presunto dinero ilícito de los aportes a la campaña de Fuerza Popular y ha dispuesto incluir esta legislación para respaldar sus alegatos. Hay muchas interrogantes en torno a esto respecto a los argumentos que ha utilizado el fiscal para esta nueva figura legal. También cuáles serían las implicancias para la aplicación de la Ley de Crimen Organizado y del nuevo Código Procesal Penal. Por supuesto, los fujimoristas se han manifestado en contra, han criticado esta decisión fiscal. Lo vamos a analizar también porque muchos han tenido fuertes declaraciones respecto a esto, ¿no? Es importante poder revisar todas las aristas y sobre todo saber por qué se ha tomado esta decisión. Sobre el tema vamos a conversar con el doctor Fernando Ugaz. Él es abogado penalista, está aquí con nosotros en la Central de Informaciones. Doctor Ugaz. Muy agradecido. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, para empezar hay que aclarar que esta es una investigación preliminar, ¿no? Donde se están buscando determinar si hay indicios para poder concluir con esto finalmente. Pero ¿cuáles han sido los argumentos utilizados por el fiscal Domingo Pérez para poder iniciar esta nueva figura legal? Bueno, en principio esta adecuación a este procedimiento, llamémosle así, especial, es una adecuación que se ha hecho y que se está ya implementando tanto para el caso de Toledo, en la investigación del lavado de activos que lo lleva el doctor Hamilton, la Fiscalía del doctor Hamilton, así como la investigación que se lleva para el caso de Ollantumala, que incluso lo llevó a prisión, ¿cierto? Este es un procedimiento, la ley 30007, este es un procedimiento, esta es una norma que permite que determinados delitos graves, ¿correcto?, que se cometen entre 3 o más personas, ¿correcto? Y en ello radica la ampliación para su esposo y para terceras personas. Esto es básicamente lo que detalla la ley. Correcto. Entonces va a poder permitir, es una especie de tipo procesal, porque lo que va a poder permitir es que se adelanten una serie de instituciones del nuevo Código Procesal Penal, dentro de ellos una serie de investigaciones de carácter muy especializada. Por ejemplo, agente encubierto, por ejemplo, levantamiento secreto de las comunicaciones, reserva tributaria, bancaria. Con esa nueva figura va a poder tener acceso y rapidez para poder realizar todo este tipo de investigaciones. Una serie de acciones que van a buscar principalmente, por un lado, recabar pruebas, y para eso se va a tener que realizar algunas normas implementar algunas investigaciones que limiten algunos derechos. Y por otro lado también va a permitir ampliaciones de plazo, ¿no? Va a tener mayores ampliaciones de plazo para poder definir temas de cooperación internacional, etcétera, ¿no? Ahora, hay que aclarar que esto no es una acusación, es el inicio de una investigación para determinar si hay indicios. Entonces no nos adelantemos a los hechos, digamos, de alguna manera, porque esto es lo que también se está criticando. Bueno, ese es uno de los principales cuestionamientos que digamos, ha tenido la bancada. En realidad ya una persona que lo estén investigando dentro de un contexto de criminalidad organizada es bastante fuerte, ¿no? Más aún cuando son delitos digamos que no han tenido esta tradición, pero la misma norma permite que en caso de lavado de activos, al igual como otros casos, genocidio, secuestro, etcétera, puedan ser investigados a través de esta norma de crimen organizado, ¿no? Ahora, se ha hablado también de que es una medida exagerada decir que Fuerza Popular realizaba este tipo de actividades ilícitas y que ya se le denomine como una que realice lo que es el crimen organizado. También están diciendo que es una medida innecesaria. Hay muchas, por ejemplo, Daniel Salaverry ha dicho, voy a leerlo expresamente, ¿quién en su sano juicio puede creer que Keiko Fujimori y que su esposo están liderando una organización criminal? Para él no tiene sentido los fundamentos ya expuestos por el fiscal. Bueno, definitivamente que esas son opiniones de carácter política. Son opiniones de carácter partidaria, porque eso es su lideresa, ¿cierto? Pero digamos, volvamos al tema técnico, ¿no? En el tema técnico tenemos algunos hechos que se están investigando y el doctor Domingo Pérez Gómez, me parece que muy acertadamente, lo que él observa es el siguiente. Primero, tenemos supuestamente aportes fantasmas en el 2011, donde habrían existido cerca de 1,5 millones de rifa, un monto recaudado sin que hayan ganadores que hayan cobrado algún regalo.
por ejemplo, también se habla de 46 mítines sin rendir cuentas. También se habla de que Odebrecht supuestamente habría dado algún monto de dinero, hay una declaración de barata. También existe un informe LOMPE, el depósito de 64.000 a 65.000 dólares de la institución creada en Harvard Business de Liberty Institute, y después los demás, los cócteles, etcétera. Entonces, todo este panorama que tienen que ver con aportes para campaña, tienen que ser investigados de alguna manera. Entonces, la mejor forma, si hay depósitos que se dan desde el extranjero, si hay cuentas que se tienen que justificar, etcétera, justo esta normatividad permite una investigación a alto nivel. Correcto, reporte porque se dice bancario, que en todo este tiempo de investigación no se ha logrado una acusación. Entonces, ¿hubo elementos de juicio para abrir un proceso, por este caso, por lavado de activos? Bueno, el hecho que hayan adecuado esta norma permite un mayor nivel de ampliación de investigación, ¿no? Hay que entender también que este tipo de... el proceso tal como estaba siendo llevado no permitía un nivel de cooperación internacional adecuado, ¿no? Recién con esta adecuación, la implementación y el adelantamiento de algunas normas del Código Procesal Penal permiten que se implemente temas de extradición, cooperación internacional, etcétera. De tal manera que, si bien es cierto, ha pasado algún tiempo, también las mismas investigaciones han comenzado con una serie de dificultades, ¿no? Las reglas de colaboración eficaz que han tenido Barata y Odebrecht en Brasil, donde uno de los beneficios era que ya no sigan procesados en ninguna parte del mundo, sino que ahí ya tenían que obtener los determinados beneficios. Pero resulta que acá en Perú se les comenzaba a investigar y se les comenzaba a procesar, y entonces, ¿dónde quedaba? Entonces ellos han dicho, bueno, entonces ya no vamos a colaborar más, porque si yo voy a colaborar para que me sigan abriendo investigaciones, entonces mejor no colaboro. Entonces, ese tipo de incidencias internacionales, en unas reglas de cooperación internacional, permiten una mayor fluidez. Entonces me parece que es acertado la adecuación por este tipo de normas de criminalidad organizada. Ahora, bajo esta nueva figura de ley de crimen organizado, ¿cuánto es el plazo para la investigación? Para las diligencias preliminares se permite que se extienda un promedio de 6 meses, incluso las investigaciones, ¿no? Bueno, el fiscal ahora va a tener facilidades y rapidez para poder optar por ciertas medidas que seguramente no van a ser bien tomadas tanto por Keiko Fujimori ni por su esposo Mark Vito, que de hecho ya se han pronunciado por este tema, les parece injusto. Van a poder hacer lo que es el levantamiento de sus cuentas bancarias, además algunos allanamientos y todo ello. En ese sentido, ellos van a evitar de alguna manera, seguro, que se realice esto. ¿Cuál debería ser la estrategia legal que estaría manejando Keiko Fujimori para no salir perjudicada ahora con esta nueva figura? Bueno, me parece que el fiscal Domingo Pérez Gómez, me parece que es uno de los fiscales más inteligentes que tiene la Fiscalía, a propósito de tanto, digamos, proceso, investigaciones que se archivan y todas estas cosas. Me parece que él va a ser un poco más sigiloso y va a comenzar a obtener material probatorio, correcto, antes de que comenzar a hacer los allanamientos y hacer todo un speech, ¿no? Un show, digamos, de esta investigación. Yo pienso que se va a ser más cauteloso, justo porque se encuentra de por medio una lideresa que tiene implicancias políticas a nivel nacional, y para que se evite la politización de este tema, yo creo que se va a llevar con un nivel de seriedad mucho mayor, de tal manera que considero que hay una serie de mecanismos, una serie de instituciones que va a permitir que se obtenga la información de manera más adecuada, ¿no? Un allanamiento, normalmente, por ejemplo, estos casos de Andorra, correcto, estos casos de los allanamientos de las casas que tenían que ver con estas personas del ministerios, etcétera, del gobierno aprista. Han entregado ya información que va a servir muchísimo. Correcto, estos son casos donde se han verificado, digamos así, previamente colaboradores eficaces, donde se han permitido identificar algunos depósitos internacionales, y a propósito de eso, ya teniendo aparejado una serie de material probatorio, es que han ido y han decidido en silencio este tipo de medidas. De tal manera que para el caso de la señora Keiko creo que no debería ser de otra manera. Silenciosamente se va a comenzar a trabajar, de hecho que deben
existir algún tipo de declaraciones o algún tipo de colaboraciones, ¿cierto?, que se van a tratar de implementar. Eso suele suceder en este tipo de investigaciones de alto nivel, ¿no? De tal manera que creo yo que muy pronto no veo los temas de allanamiento, ¿no? Ahora, incluyo en la interrogante la figura de Joaquín Ramírez. ¿Cómo afecta la investigación el hecho de que el contador de la campaña de Fuerza Popular haya sido excluido de la investigación y que su caso haya sido archivado? Me parece que ahí hay que abordar en dos aspectos el archivo, ¿no? En principio, desde mi perspectiva, me parece que fue un poco prematura la investigación, no tengo mayor detalle, pero se ha aplicado la casación, esta casación que está siendo tan comentada, la del doctor Inostroza Pareache, la de toda la Sala Suprema. Y el archivo va principalmente en el entendido que se tiene que precisar de manera concreta y puntual el delito fuente para identificar los temas de lavado de activos. Justo ese punto, justo ese extremo, es uno de los más debatidos de la casación, ¿correcto? Y es justo ese extremo que para archivar el caso del señor Joaquín Ramírez se ha utilizado. Y yo quiero precisarme, por eso tú me permites unos segundos, sí, para explicar, porque hay muchas personas, hay muchos especialistas incluso que están hablando de la casación, pero no lo han leído. Y es preocupante eso, porque se está hablando de una discusión al nivel de la Corte Suprema, correcto, que está ahí incluso llevando a plenarios y que dicen una serie de cosas que no son tan ciertas que dice la casación. La casación dice tres cosas muy concretas. Primero, que para el delito de lavado de activos debe existir algo que se lava. Y esto que se lava son activos mal habidos, de delitos fuentes, delitos previos. Y que ese delito previo, para el lavado de activo, se configura como una especie de elemento normativo del tipo, como un elemento a ser acreditado en el tipo penal. Esto ya la Corte Suprema lo ha venido diciendo en 2 acuerdos plenarios anteriormente y no menos de 8 recursos de nulidad en la historia. No es nada nuevo. La Fiscalía nunca dijo nada frente a ello. Las personas están siendo investigadas, lógico que le tienen que decir cuál es el delito previo, claro, cuál es el delito, cuál es el secuestro, cuál es el delito tributario, cuáles los delitos de corrupción que han generado este monto y por lo cual se está lavando. Eso que ha dicho la Suprema me parece que no está en discusión. Ni tirios ni troyanos pueden discutirlo. El segundo aspecto es que para los temas de lavado de activos el delito fuente tiene que ser un delito grave. Unas lesiones no pueden ser un delito fuente. Un delito contra el honor no puede ser un delito fuente. Un delito fuente son temas tributarios, temas de corrupción de funcionarios, temas de delitos de minería ilegal, etcétera. Delitos graves. Incluso para la misma criminalidad organizada, la norma de criminalidad organizada, se verifican una serie de artículos que describen los delitos graves que permiten que uno configure una criminalidad organizada. De tal manera que ese segundo aspecto tampoco nadie lo puede discutir, porque el Código Penal tiene 440 y pico artículos. Esos 300 tipos penales, delitos, ¿van a ser delitos fuente de lavado de activos? No. Y para el caso de la casación, para el señor Hader, que era el caso en Arequipa, era un delito contra la administración de personas jurídicas. Era un delito que tenía que ver con particulares, con una persona jurídica en específico, un fraude en persona jurídica, que por cierto tenía sus temas de probancia independiente. Ese delito la Corte Suprema en casación ha dicho no puede ser un delito grave fundante de un lavado de activos. Y un tercer elemento que quizás es lo discutible, lo debatible, es donde la Corte Suprema dice que ese delito fuente tiene que identificarse, o por lo menos la persona que está lavando el monto preveniente del delito fuente, tenemos que saber de alguna otra manera fecha, lugar, la persona y etcétera. Entonces es en ese tercer extremo donde me parece que hay que afinar y hay que verificar los niveles de probanza o de acreditación que se exige para saber cuánto es que yo voy a tener de información en relación al delito fuente. De tal manera que ese baremo de probanza, ese grado de acreditación que se requiere, ese me parece que es el gran reto que tiene la Corte Suprema. Doctor, ¿era necesario incluir a Marvito en esta investigación? Bueno, parece ser que el señor Vito es una de las personas que también a su cuenta ha recibido dinero, parece ser que también es una de las personas que tiene las relaciones ¿no? con esta Harvard Business, la creadora, la institución de negocio que creó Liberty Se habla de más de 220.000 soles. Institute. Entonces me parece que tiene sentido, digamos, una ampliación de personas
en la investigación. La práctica, digamos, perjudicial y me parece que no responsable por parte de la Fiscalía es muchas veces decir, se le investiga a la señora Keiko y a los demás que resulten responsables. Ajá. Bueno, esos demás que resultan responsables, si no eran identificados, como en este caso ya lo han identificado, podrían no haber tenido derecho a la defensa durante toda la investigación. Como no es investigado formalmente, entonces no tiene acceso a la carpeta, no podría oponerse a alguna serie de intervenciones, etcétera. Ahora que están identificadas las personas, por lo menos con nombre y apellido, estas personas ya van a poder ejercer tutelas de derechos, impugnaciones, quejas, recusaciones, etcétera. De tal manera que, a pesar de las dificultades de la investigación, yo creo que algo bueno está trayendo para mejor defensa para ellos mismos el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Aunque se muestren en contra los fujimoristas y la propia Keiko, la lideresa. Definitivamente. Discúlpeme, doctor Ugaz, para aprovechar que está aquí con nosotros y que la fiebre del fútbol se está sumando para todos. ¿Cree que vamos a triunfar en la Bombonera? Yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos que estar, bueno, por lo menos 2, ¿no? Por lo menos. 2-1. Sí le tiene fe. Sí. Bueno. Doctor Ugaz, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Central de Informaciones. Bueno, vamos a revisar nuestros titulares. Nosotros regresamos con mucho más.